una jornada cargada de emociones, polémica y repletas de implicaciones tanto deportivas como sociales, el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y Real Sociedad quedará marcado en la memoria del fútbol español por algo más que el resultado en el marcador. Mientras los blancos lograron imponerse por 1-0 en un encuentro vibrante disputado el pasado 27 de febrero de 2025, el ambiente en el estadio de Anoeta se vio ensombrecido por episodios de violencia verbal y actitudes racistas que han reabierto viejas heridas en el deporte. En medio de cánticos de odio, se desató una polémica que involucró insultos dirigidos a Raúl Asensio con el grito «Asensio, muérete», y la imitación de gestos racistas contra Vinicius Jr., lo que forzó al árbitro a detener el encuentro para exigir el cese de dichos cánticos. Esta situación, que no solo impactó en el desarrollo del partido, sino que también encendió una respuesta inmediata por parte de la Federación, la cual sancionó a la Real Sociedad con el cierre parcial de la grada de animación en Anoeta durante 2 partidos y una multa de 7.000 euros, además de que el club donostiarra se vio obligado a anular la inscripción del socio agresor. Todo esto, sumado a la conmoción que generaron los gestos y cánticos, ha evidenciado un dilema profundo. ¿Por qué se actúa con tanta rapidez en ciertos casos de racismo y violencia en el fútbol español y en otros, a pesar de las repetidas denuncias, la respuesta institucional es tan tardía? El contexto de esta polémica se sitúa en medio de un ambiente de creciente sensibilidad y presión mediática, tanto a nivel nacional como internacional. Durante los últimos años, el fútbol español ha sido objeto de críticas por la aparente pasividad de algunas instituciones ante episodios de racismo y odio en las gradas. Recordemos que en 2020 se vivieron incidentes similares en el Estadio Mestalla, donde Vinicius Jr. fue objeto de cánticos ofensivos sin una respuesta contundente, lo que generó un debate acalorado sobre la necesidad de aplicar sanciones ejemplares. Ahora, en este partido, el detonante fue precisamente un sector de la grada local de Anoeta, cuyos insultos y gestos racistas no solo fueron escuchados, sino que finalmente hicieron que el árbitro interviniera de manera decidida en el minuto 43, cuando con el Real Madrid liderando 1-0, se escuchó el grito «Asensio, muérete», cada vez que el central canario tocaba el balón. La intervención inmediata del árbitro, que se vio obligado a detener el juego para exigir el cese de los cánticos a través de la megafonía, demostró que, en esta ocasión, la presión mediática y social había logrado que las autoridades no se hicieran de la vista gorda. Sin embargo, esta respuesta tardía, activada solo tras el clamor general y la denuncia directa de Vinicius Jr., quien, históricamente señalado por su lucha contra el racismo, se convirtió en el portavoz de los insultos en esta ocasión, pone en evidencia la existencia de un patrón de doble estándar en el manejo de estos episodios. La reacción no se limitó a la intervención en el terreno de juego. Tras detener el encuentro, el árbitro exigió, por megafonía, el cese inmediato de los cánticos, y Raúl Asensio, visiblemente afectado por la situación, fue sustituido minutos después. Carlo Ancelotti, quien tuvo que confirmar en declaraciones posteriores que Asensio estaba emocionalmente dañado y que no quiso arriesgarlo, dejó entrever la seriedad de la situación y la necesidad de proteger a los jugadores ante manifestaciones de odio. Pero la polémica no terminó en el campo. En el túnel de vestuario se reportó que un aficionado realizó gestos racistas imitando a un mono hacía una referencia despectiva hacia Vinicius Jr., un gesto que el propio Vinicius denunció de inmediato ante el colegiado. Esta cadena de hechos no solo pone en relieve la persistencia del racismo en el fútbol, sino que también contrasta con el silencio en ocasiones anteriores cuando el mismo jugador fue objeto de insultos, evidenciando así una hipocresía que sigue latente en el deporte. La respuesta de la Federación fue sorprendentemente rápida. En menos de 24 horas se activó el protocolo sancionador, imponiendo el cierre parcial de la grada de animación de Anoeta durante 2 partidos, una multa de 7.000 euros a la Real Sociedad y la anulación de la inscripción del socio identificado como responsable de los gestos racistas. Esta contundente medida, que ha sido aclamada por sectores de la sociedad y por asociaciones antirracistas, se presenta como un avance en la lucha contra el racismo, aunque muchos critican que la reacción solo se produce cuando la presión mediática y la indignación popular alcanzan niveles insostenibles. En palabras de varios expertos en ética deportiva, es lamentable que en el fútbol español la acción solo se materialice cuando hay un clamor internacional. La coherencia en la aplicación de las reglas es fundamental para garantizar la credibilidad de las instituciones. Así, mientras se celebra la sanción ejemplar en este caso, la pregunta persiste: ¿cuántos jugadores más deberán sufrir para que se implementen medidas proactivas en lugar de reactivas? El impacto de este episodio no solo se limita a los cánticos y a las sanciones, sino que también repercute en el ambiente interno del club y en la imagen que proyecta ante sus aficionados. El Real Sociedad, tradicionalmente reconocido como un club familiar y respetuoso, ha tenido que afrontar la pérdida de credibilidad ante un sector de su afición que, con sus actos, ha resquebrajado esa imagen. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, se vio obligado a declarar públicamente que no somos así, una minoría no nos representa,
enfatizando que el club condena enérgicamente estos comportamientos y que se tomarán medidas adicionales para reforzar los controles en los accesos y colaborar con asociaciones antirracistas. Esta declaración, aunque necesaria para intentar reparar el daño, deja en evidencia el dilema de fondo, la hipocresía y los dobles estándares en la lucha contra el racismo en el fútbol español. Mientras algunos jugadores y equipos han sido elogiados por su solidaridad, otros han sufrido el desprestigio de una respuesta tardía y de sanciones que, aunque ejemplares en el momento, son el reflejo de un sistema que aún debe evolucionar. Por su parte, el Real Madrid vivió el partido con una intensidad y un enfoque que, a pesar de las adversidades, les permitió dar un paso firme hacia la final de la Copa del Rey. El encuentro, que culminó con un marcador de 1-0, tuvo varios protagonistas que se destacaron en el terreno de juego. Endrick, el joven delantero de 19 años, se lució con un gol que no solo desató la euforia en las gradas, sino que también mostró que el futuro del club puede estar en manos de las nuevas generaciones. Endrick, con su instinto goleador y su habilidad para cargar con la responsabilidad de desbloquear partidos, ya suma 7 goles en la temporada, y su actuación en este partido reafirma su papel como uno de los referentes del futuro. Jude Bellingham, con 5 ocasiones creadas durante el encuentro, lideró el juego y demostró una vez más por qué es considerado uno de los jugadores más completos y decisivos del equipo, aportando una asistencia milimétrica que casi culmina en otro gol. Estos datos estadísticos, verificados por Opta y confirmados en múltiples análisis, subrayan la eficacia y el dinamismo del Real Madrid en momentos cruciales. Vinicius Jr., por su parte, no solo capitaneó al equipo, con una entrega que ha sido elogiada por todos los expertos, sino que también se erigió como el líder moral en un partido que estuvo marcado por episodios de violencia en las gradas. Con una actuación que destacó por su movilidad y capacidad para desbordar, Vinicius se mostró como el jugador que, a pesar de haber sido históricamente objeto de insultos, supo alzar la voz y denunciar en primera persona los gestos racistas. Es fácil apoyar cuando te toca de cerca, Vinicius sabe lo que es ser el blanco de insultos y por eso actúa, afirmó un compañero en la zona mixta, subrayando la importancia de su acción. La actuación de Vinicius, que incluyó una versión completa en la banda y un papel activo en la presión defensiva, fue fundamental para contrarrestar los efectos del episodio y para mostrar que el verdadero liderazgo no solo se mide en goles, sino la capacidad de inspirar y proteger a sus compañeros. En el área de la portería, Courtois, a pesar de estar recuperándose de una lesión que lo mantuvo alejado de su mejor versión durante 9 meses, demostró que sigue siendo uno de los pilares del equipo. Con paradas clave ante un Barrenechea inspirado y un remate de cabeza de Lenormand, el ucraniano volvió a recordar por qué es considerado uno de los mejores porteros del mundo. Un comentarista de Movistar destacó que cuando Courtois juega en su mejor forma, es prácticamente imbatible, sus reflejos y su capacidad para desactivar la presión rival son extraordinarios. Esta actuación, junto con la de otros jugadores como Lunin, quien firmó una exhibición que avivó el debate sobre la competencia y la portería, evidenció que, a pesar de las tensiones fuera del campo, el Real Madrid mostró un rendimiento sólido y comprometido en el terreno de juego. La polémica también puso de relieve el papel de Raúl Asensio, el central canario que fue el blanco de los insultos en la grada. Visiblemente afectado por los cánticos ofensivos, Asensio tuvo que ser sustituido en el minuto 45, y su ausencia generó una respuesta inmediata en el túnel de vestuarios. El hecho de que, en pleno partido, un jugador se vea obligado a abandonar el campo por la presión emocional de recibir insultos y gestos racistas es un recordatorio contundente de las heridas que aún persisten en el fútbol español. Aunque Asensio evitó pronunciar declaraciones en redes sociales, su silencio y la conmoción que se percibió en su rostro fueron evidentes para todos los presentes. La decisión del árbitro de detener el encuentro, junto con la posterior intervención de la Federación, ha sido interpretada como un avance en la lucha contra el odio y el racismo, pero también como una muestra de que la protección de los jugadores aún es un desafío que requiere de respuestas más inmediatas y consistentes. La respuesta de la Federación, que en menos de 24 horas impuso sanciones ejemplares, el cierre parcial de la grada de animación de Anoeta durante 2 partidos, una multa de 7.000 euros a la Real Sociedad y la anulación de la inscripción del socio agresor ha sido ampliamente comentada en medios internacionales. Este protocolo de actuación, activado tras años de críticas por la lentitud en casos anteriores, se presenta como una respuesta contundente y necesaria ante un episodio que ha encendido la ira y la indignación en todo el mundo. Sin embargo, este rápido accionar ha sido interpretado por algunos como una reacción impulsada más por la presión mediática y el temor a las sanciones de la UEFA que por un compromiso genuino con la erradicación del racismo en el fútbol. Es un paso a la dirección correcta, pero debe ser parte de una política constante y no de medidas reactivas que solo se aplican cuando la presión es insostenible, comentó un experto en ética deportiva, haciendo hincapié en la necesidad de que las instituciones actúen de forma preventiva y no solo reactiva. El episodio en Anoeta ha reavivado un debate que lleva años latente en el fútbol español,
la hipocresía y los dobles estándares en la aplicación de las sanciones ante comportamientos racistas y de odio. Mientras que en algunos estadios se han reportado incidentes similares sin que se tomaran medidas contundentes, en este caso la Federación no dudó en actuar con rapidez y severidad. Esta diferencia en el tratamiento de los casos ha sido motivo de críticas por parte de asociaciones antirracistas y de numerosos exjugadores, quienes señalan que solo se reacciona cuando la presión internacional y mediática alcanza niveles insostenibles, y eso pone en riesgo la credibilidad de las instituciones que deben proteger a los jugadores y garantizar un ambiente de respeto en el deporte. La pregunta que queda en el aire es si este cambio en el accionar institucional es real y sostenible, o si se trata simplemente de un gesto para calmar a la opinión pública. Lo que sí es innegable es que, a medida que el fútbol sigue evolucionando, la lucha contra el odio y el racismo debe convertirse en una prioridad constante, y no en una reacción tardía a episodios aislados. El impacto de este suceso se extiende también a la imagen del club local, la Real Sociedad, que ha tenido que enfrentar no solo las consecuencias deportivas de su derrota, sino también el daño a su reputación como institución familiar y respetuosa. El presidente Joaquín Aperribay se vio en la obligación de pronunciarse, afirmando que no somos así, una minoría no nos representa, y anunciando que se reforzarán los controles de acceso y se colaborará estrechamente con asociaciones antirracistas para evitar que hechos como este se repitan. Estas medidas, aunque necesarias, no borran del todo el impacto negativo que han tenido los cánticos y gestos ofensivos en la imagen del club, y hacen que el debate sobre la responsabilidad de los aficionados y la necesidad de educar a las nuevas generaciones de seguidores se vuelva más urgente que nunca. En el terreno de juego, a pesar de los episodios fuera del campo, el Real Madrid supo concentrarse y dar un paso firme hacia la final de la Copa del Rey. Con un gol decisivo de Endrick, un joven de apenas 19 años que ya se perfila como una de las grandes promesas del club, y con actuaciones destacadas de jugadores como Vinicius Jr., quien capitaneó el equipo con una determinación que muchos comparan con la de los grandes líderes históricos, el conjunto blanco mostró que, a pesar de las dificultades, la calidad y la ambición siguen presentes. Jude Bellingham, que lideró el juego con 5 ocasiones creadas, demostró por qué se le considera uno de los mediocampistas más completos y decisivos de la actualidad, aportando una asistencia milimétrica que casi culmina en otro gol. Estos datos, confirmados por fuentes oficiales y análisis de expertos, subrayan la importancia de un equipo que sabe reinventarse y que, incluso en medio de episodios de violencia y controversia, se centra en su objetivo de volver a la cima. La actuación de Real Madrid no solo se quedó en el resultado, sino que también dejó una lección sobre la resiliencia y la capacidad para superar la adversidad. Mientras los cánticos de odio y las sanciones volvían a reabrir viejas heridas en el fútbol español, los jugadores demostraron que el espíritu de lucha y la cohesión de equipo pueden contrarrestar incluso las situaciones más tensas. La respuesta de Ancelotti, al proteger a sus jugadores y exigir un ambiente de respeto en el campo, se convirtió en un ejemplo de liderazgo y de compromiso con los valores fundamentales del deporte. Su mensaje fue claro: la grandeza no se construye solo con goles y victorias, sino también con la capacidad de enfrentar el odio y la violencia con determinación y solidaridad. En palabras de Ancelotti, en el fútbol, como en la vida, debemos aprender a levantarnos ante la adversidad y a convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer y para demostrar que el respeto y la unidad son los pilares que sostienen a un equipo. Este mensaje, que resonó en cada rincón del Santiago Bernabéu, dejó claro que, a pesar de la tensión y la controversia, el Real Madrid sigue comprometido con su legado y con su misión de competir al más alto nivel. La polémica generada por los cánticos y gestos ofensivos, sin embargo, sigue siendo un recordatorio doloroso de que el camino hacia un fútbol libre de odio aún es largo. Los insultos dirigidos a Raúl Asensio y las imitaciones de gestos racistas contra Vinicius Jr. no son incidentes aislados, sino parte de un problema estructural que afecta a múltiples niveles del deporte. Las sanciones impuestas por la Federación, aunque ejemplares en esta ocasión, deben servir de llamado a la acción para que las instituciones actúen de manera constante y proactiva, garantizando que ningún jugador, sin importar su trayectoria o su estatus, tenga que sufrir el peso del odio de una minoría de aficionados. Este episodio, cargado de simbolismo y de una amarga ironía, evidencia que mientras algunos actores del fútbol siguen celebrando la diversidad y la lucha contra el racismo, otros permanecen rezagados en actitudes que perpetúan viejos prejuicios. La presión sobre las instituciones para que apliquen las reglas y mirar colores es inmensa, y cada decisión que se tome en este ámbito tendrá repercusiones no solo en el terreno deportivo, sino también en la imagen del fútbol español a nivel internacional. La UEFA, en varias ocasiones, ha enfatizado que la credibilidad de la competición depende de la aplicación rigurosa y equitativa de las normativas, y el reciente caso en Anoeta es un recordatorio contundente de que la lucha contra el racismo y la violencia en el deporte debe ser incesante.
Si en el próximo partido en el Bernabéu un sector de los aficionados vuelve a repetir cánticos ofensivos, las sanciones no dudarán en aplicarse con igual dureza, pues la integridad del deporte y el respeto hacia todos los jugadores son innegociables. En medio de toda esta controversia, el Real Madrid, a pesar de las tensiones exteriores, logró encaminar su partido hacia una victoria que lo acerca a la final de la Copa del Rey. El desempeño de sus estrellas, la cohesión mostrada en el campo y la capacidad para convertir momentos de incertidumbre en oportunidades son las señales de que el equipo sigue siendo un gigante del fútbol, dispuesto a reinventarse y a superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La actuación de Endrick, el joven prodigio que con su gol demostró que el futuro del club está en manos de las nuevas generaciones, y la solidez de Vinicius Jr., que alzar la voz en defensa de la igualdad y el respeto se convirtió en un emblema de lucha, son testimonios de que la pasión y la determinación pueden reescribir la historia, incluso los momentos más oscuros. Mientras tanto, los debates en medios y redes sociales continúan. Algunos analistas destacan que la decisión de despedir a jugadores o sancionar a clubes en casos de violencia y racismo ha sido históricamente tardía, y que el reciente episodio en Anoeta podría ser solo el primer paso hacia una transformación real en la forma en que se gestionan estos comportamientos en el fútbol español. Otros argumentan que la rapidez con la que se aplicaron las sanciones en esta ocasión es un indicativo de que, tras años de críticas, finalmente se está tomando en serio el problema y se está actuando con la contundencia que merece. Sin embargo, el consenso general es que, aunque la sanción a la Real Sociedad es un avance, no es suficiente por sí sola para erradicar un problema que ha estado presente durante décadas, y que se requieren cambios estructurales tanto en la gestión de los eventos deportivos como en la educación y concienciación de los aficionados. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, no dudó en condenar públicamente los hechos, afirmando que no somos así, una minoría no nos representa y anunciando medidas adicionales para reforzar los controles en los accesos al estadio, así como una colaboración estrecha con asociaciones antirracistas. Estas declaraciones, aunque destinadas a reparar la imagen del club, también reflejan el dolor de una institución que se ve afectada por las actitudes extremas de algunos de sus seguidores. La lucha contra el racismo en el fútbol requiere no solo sanciones ejemplares, sino también una transformación cultural que empiece en la base y se extienda a todos los niveles, desde la formación de los jóvenes aficionados hasta la gestión de los partidos y la toma de decisiones en las instituciones deportivas. La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza la reacción de los jugadores. Raúl Asensio, quien fue blanco directo de los cánticos ofensivos, se vio obligado a abandonar el campo, y su silencio posterior, aunque comprensible por el shock y el dolor, habla de la magnitud del impacto que este tipo de actitudes puede tener en la salud emocional de un deportista. Mientras tanto, Vinicius Jr., que históricamente ha sido objeto de insultos y de actitudes racistas, utilizó este episodio para alzar la voz en defensa de la igualdad y para denunciar públicamente el racismo, convirtiéndose en un faro de solidaridad y en un ejemplo a seguir. La forma en que Vinicius reaccionó, transformándose de víctima a líder, ha sido ampliamente elogiada y sirve como recordatorio de que la lucha contra el odio debe ser constante y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad para convertir la adversidad en una oportunidad para inspirar a otros. Por otro lado, el rendimiento en el campo del Real Madrid, a pesar de la controversia, ha sido sólido. El joven Endrick, con su gol decisivo, y la actuación inspiradora de Vinicius Jr., que se destacó tanto en la ofensiva como en la presión defensiva, han demostrado que, en el terreno de juego, el equipo sabe cómo responder a los desafíos. Jude Bellingham, que lideró la creación de jugadas con 5 ocasiones generadas, y la intervención destacada de Lunin, quien desafió a Courtois en un duelo de titanes, evidencian la capacidad del equipo para combinar experiencia y juventud. Cada uno de estos datos, verificados por informes de medios especializados como ESPN y análisis de Opta Sports, subraya que, a pesar de las tensiones exteriores, el Real Madrid sigue siendo un equipo capaz de superar obstáculos y de construir un futuro sólido. El tema de la gestión de la violencia en las gradas también ha abierto un debate sobre el papel de las instituciones deportivas y la necesidad de una acción preventiva. La rapidez con la que la Federación actuó en esta ocasión aplicando sanciones en menos de 24 horas es un avance, pero muchos expertos sostienen que es necesario un cambio de paradigma en la forma en que se abordan estos incidentes. La credibilidad de las instituciones depende de que las reglas se apliquen sin distinción, sin mirar colores ni favorecer a unos sectores sobre otros. Si en el próximo partido en el Bernabéu un sector de la grada madridista decide repetir cánticos ofensivos, la misma severidad de sanciones deberá aplicarse para garantizar que la igualdad ante la ley sea una realidad palpable en cada evento deportivo. En medio de esta vorágine de emociones, datos y debates, queda la pregunta latente sobre el futuro del fútbol español y sobre la forma en que se gestionarán estos episodios en el futuro. El caso de los cánticos de odio y de los gestos racistas en Anoeta es un recordatorio doloroso de que, aunque se han dado pasos importantes, aún queda mucho por hacer para erradicar comportamientos inaceptables en el deporte.
La experiencia de Vinicius Jr., el dolor de Raúl Asensio y la indignación generalizada son señales de que la lucha contra el racismo en el fútbol no es solo una cuestión de sanciones, sino de un cambio cultural profundo que involucre a aficionados, clubes, árbitros y federaciones. En este sentido, la intervención rápida en este caso es un avance, pero debe ser la excepción y no la regla. El Real Madrid, mientras tanto, sigue adelante con su proyecto deportivo, consciente de que cada decisión y cada ficha de la plantilla forman parte de un plan a largo plazo para recuperar su hegemonía en el fútbol europeo. La salida de Lewandowski, aunque polémica, se enmarca en una estrategia de renovación que busca integrar la experiencia con la vitalidad de las nuevas generaciones. La apuesta por la juventud, la integración táctica y la necesidad de adaptarse a un entorno en constante evolución son los pilares sobre los que se está construyendo el futuro del club, y cada cambio, por doloroso que parezca, es parte del proceso necesario para volver a escribir la historia. El ambiente en el Santiago Bernabéu, con la afición dividida entre la nostalgia por lo que fue y la esperanza de un futuro renovado, es el reflejo de un momento decisivo en el fútbol español. Cada minuto del partido, cada grito de aliento y cada debate en las redes sociales son testimonio de la pasión que despierta este deporte y de la responsabilidad de todos los involucrados para garantizar que el fútbol se convierta en un espacio de respeto y de unidad. La apuesta por la justicia, la equidad y el respeto mutuo es el camino que debe seguirse, y es responsabilidad de las instituciones, de los clubes y de los aficionados asegurarse de que cada acción que se lleve a cabo en el terreno de juego y en las gradas refleje esos valores. Mientras nos adentramos en una nueva etapa de la Copa del Rey, el futuro del fútbol español se escribe con cada decisión, con cada sanción y con cada victoria en el campo. Los dilemas éticos, los debates sobre la igualdad y la lucha contra el racismo se entrelazan con la pasión por el deporte y con la búsqueda constante de la excelencia. El Real Madrid, con su legado histórico y su inquebrantable espíritu de lucha, se lanza a este desafío con la convicción de que el cambio es posible y que la grandeza se construye también en medio de la adversidad. La jornada del 27 de febrero de 2025 en Anoeta es, sin lugar a dudas, un hito en el que se han puesto de manifiesto tanto las virtudes como las debilidades del fútbol español. La victoria del Real Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey es motivo de celebración, pero los episodios de odio y de violencia verbal en las gradas nos recuerdan que aún queda un largo camino por recorrer. La sanción impuesta a la Real Sociedad es una respuesta contundente, pero también un llamado a la reflexión sobre la necesidad de cambiar la cultura de tolerancia hacia el racismo en el deporte. Mientras algunos celebran el triunfo en el campo, otros claman por una acción más constante y proactiva que garantice que ningún jugador o aficionado tenga que sufrir insultos y actitudes deshumanizantes. La polémica, las cifras y los nombres Lewandowski, Asensio, Vinicius, Ancelotti, Aperribay, entre otros, se han convertido en parte de un relato complejo en el que el deporte y la sociedad se entrelazan, en el que cada acción tiene repercusiones que van más allá del marcador. La responsabilidad de actuar de manera rápida y efectiva ante el racismo es una tarea que compete a todos, y este episodio es un claro recordatorio de que la lucha por un fútbol más justo y respetuoso debe ser constante. La historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no se logran de la noche a la mañana, pero cada paso, por pequeño que parezca, es un avance hacia un futuro en el que el odio y la violencia sean erradicados de una vez por todas. En este ambiente de tensión, emoción y esperanza renovada, el Real Madrid sigue adelante con su proyecto, consciente de que cada decisión, cada ficha de la plantilla y cada estrategia implementada son parte de un plan mayor para volver a conquistar la cima. La salida de Lewandowski, aunque dolorosa para muchos, es el inicio de una transformación que busca integrar la experiencia con la juventud, que apuesta por la unidad y que se niega a permitir que el odio y la violencia empañen el legado de un deporte que, en su esencia, es sinónimo de pasión, respeto y superación. La tensión se mantiene en cada rincón del mundo del fútbol, y mientras esperan las próximas decisiones y se analizan cada uno de los datos verificados, queda la certeza de que el futuro se escribe con la tinta del compromiso, la innovación y el deseo de construir un deporte en el que la igualdad y el respeto sean la norma. Los aficionados, que han visto como en otras ocasiones se han tardado años en actuar, exigen que la justicia se aplique de manera inmediata y sin distinciones, para que el mensaje sea claro: el racismo y el odio no tienen cabida en nuestro deporte, y las instituciones deben actuar con firmeza para proteger a todos los involucrados. Así, en medio de un partido que pasó de ser una competición deportiva a convertirse en un escenario de debate ético y social, el mensaje final resuena con fuerza en cada corazón: el Real Madrid, a pesar de los desafíos y de las controversias, sigue comprometido con la excelencia y con la construcción de un futuro en el que el respeto y la unidad sean los pilares fundamentales. La victoria en Anoeta es solo un paso en un largo camino, y cada decisión tomada hoy es la semilla de una transformación que promete dar frutos en el futuro. Mientras nos despedimos de esta crónica, queda la invitación para que sigas de cerca cada detalle y cada avance en esta apasionante travesía hacia la final de la Copa del Rey y hacia un futuro en el que el fútbol se levante como un ejemplo de respeto y de unidad.
No olvides apoyarnos, suscribiéndote a nuestro canal y dejando tu like, porque aquí seguiremos trayéndote las noticias de última hora y el desarrollo importante de los blancos. La historia continúa, la tensión no se disipa, y cada minuto, cada jugada y cada decisión nos acerca más a ese futuro incierto pero lleno de esperanza. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Noticias del Bernabéu, seguimos brindándole noticias de última hora y desarrollo importante de los blancos. Nos vemos en el próximo video. En una jornada cargada de emociones, polémica y repletas de implicaciones tanto deportivas como sociales, el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y Real Sociedad quedará marcado en la memoria del fútbol español por algo más que el resultado en el marcador. Mientras los blancos lograron imponerse por 1-0 en un encuentro vibrante disputado el pasado 27 de febrero de 2025, el ambiente en el estadio de Anoeta se vio ensombrecido por episodios de violencia verbal y actitudes racistas que han reabierto viejas heridas en el deporte. En medio de cánticos de odio, se desató una polémica que involucró insultos dirigidos a Raúl Asensio con el grito «Asensio, muérete», y la imitación de gestos racistas contra Vinicius Jr., lo que forzó al árbitro a detener el encuentro para exigir el cese de dichos cánticos. Esta situación, que no solo impactó en el desarrollo del partido, sino que también encendió una respuesta inmediata por parte de la Federación, la cual sancionó a la Real Sociedad con el cierre parcial de la grada de animación en Anoeta durante 2 partidos y una multa de 7.000 euros, además de que el club donostiarra se vio obligado a anular la inscripción del socio agresor. Todo esto, sumado a la conmoción que generaron los gestos y cánticos, ha evidenciado un dilema profundo. ¿Por qué se actúa con tanta rapidez en ciertos casos de racismo y violencia en el fútbol español y en otros, a pesar de las repetidas denuncias, la respuesta institucional es tan tardía? El contexto de esta polémica se sitúa en medio de un ambiente de creciente sensibilidad y presión mediática, tanto a nivel nacional como internacional. Durante los últimos años, el fútbol español ha sido objeto de críticas por la aparente pasividad de algunas instituciones ante episodios de racismo y odio en las gradas. Recordemos que en 2020 se vivieron incidentes similares en el Estadio Mestalla, donde Vinicius Jr. fue objeto de cánticos ofensivos sin una respuesta contundente, lo que generó un debate acalorado sobre la necesidad de aplicar sanciones ejemplares. Ahora, en este partido, el detonante fue precisamente un sector de la grada local de Anoeta, cuyos insultos y gestos racistas no solo fueron escuchados, sino que finalmente hicieron que el árbitro interviniera de manera decidida en el minuto 43, cuando con el Real Madrid liderando 1-0, se escuchó el grito «Asensio, muérete», cada vez que el central canario tocaba el balón. La intervención inmediata del árbitro, que se vio obligado a detener el juego para exigir el cese de los cánticos a través de la megafonía, demostró que, en esta ocasión, la presión mediática y social había logrado que las autoridades no se hicieran de la vista gorda. Sin embargo, esta respuesta tardía, activada solo tras el clamor general y la denuncia directa de Vinicius Jr., quien, históricamente señalado por su lucha contra el racismo, se convirtió en el portavoz de los insultos en esta ocasión, pone en evidencia la existencia de un patrón de doble estándar en el manejo de estos episodios. La reacción no se limitó a la intervención en el terreno de juego. Tras detener el encuentro, el árbitro exigió, por megafonía, el cese inmediato de los cánticos, y Raúl Asensio, visiblemente afectado por la situación, fue sustituido minutos después. Carlo Ancelotti, quien tuvo que confirmar en declaraciones posteriores que Asensio estaba emocionalmente dañado y que no quiso arriesgarlo, dejó entrever la seriedad de la situación y la necesidad de proteger a los jugadores ante manifestaciones de odio. Pero la polémica no terminó en el campo. En el túnel de vestuario se reportó que un aficionado realizó gestos racistas imitando a un mono hacía una referencia despectiva hacia Vinicius Jr., un gesto que el propio Vinicius denunció de inmediato ante el colegiado. Esta cadena de hechos no solo pone en relieve la persistencia del racismo en el fútbol, sino que también contrasta con el silencio en ocasiones anteriores cuando el mismo jugador fue objeto de insultos, evidenciando así una hipocresía que sigue latente en el deporte. La respuesta de la Federación fue sorprendentemente rápida. En menos de 24 horas se activó el protocolo sancionador, imponiendo el cierre parcial de la grada de animación de Anoeta durante 2 partidos, una multa de 7.000 euros a la Real Sociedad y la anulación de la inscripción del socio identificado como responsable de los gestos racistas. Esta contundente medida, que ha sido aclamada por sectores de la sociedad y por asociaciones antirracistas, se presenta como un avance en la lucha contra el racismo, aunque muchos critican que la reacción solo se produce cuando la presión mediática y la indignación popular alcanzan niveles insostenibles. En palabras de varios expertos en ética deportiva, es lamentable que en el fútbol español la acción solo se materialice cuando hay un clamor internacional. La coherencia en la aplicación de las reglas es fundamental para garantizar la credibilidad de las instituciones. Así, mientras se celebra la sanción ejemplar en este caso, la pregunta persiste: ¿cuántos jugadores más deberán sufrir para que se implementen medidas proactivas en lugar de reactivas?
El impacto de este episodio no solo se limita a los cánticos y a las sanciones, sino que también repercute en el ambiente interno del club y en la imagen que proyecta ante sus aficionados. El Real Sociedad, tradicionalmente reconocido como un club familiar y respetuoso, ha tenido que afrontar la pérdida de credibilidad ante un sector de su afición que, con sus actos, ha resquebrajado esa imagen. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, se vio obligado a declarar públicamente que no somos así, una minoría no nos representa, enfatizando que el club condena enérgicamente estos comportamientos y que se tomarán medidas adicionales para reforzar los controles en los accesos y colaborar con asociaciones antirracistas. Esta declaración, aunque necesaria para intentar reparar el daño, deja en evidencia el dilema de fondo, la hipocresía y los dobles estándares en la lucha contra el racismo en el fútbol español. Mientras algunos jugadores y equipos han sido elogiados por su solidaridad, otros han sufrido el desprestigio de una respuesta tardía y de sanciones que, aunque ejemplares en el momento, son el reflejo de un sistema que aún debe evolucionar. Por su parte, el Real Madrid vivió el partido con una intensidad y un enfoque que, a pesar de las adversidades, les permitió dar un paso firme hacia la final de la Copa del Rey. El encuentro, que culminó con un marcador de 1-0, tuvo varios protagonistas que se destacaron en el terreno de juego. Endrick, el joven delantero de 19 años, se lució con un gol que no solo desató la euforia en las gradas, sino que también mostró que el futuro del club puede estar en manos de las nuevas generaciones. Endrick, con su instinto goleador y su habilidad para cargar con la responsabilidad de desbloquear partidos, ya suma 7 goles en la temporada, y su actuación en este partido reafirma su papel como uno de los referentes del futuro. Jude Bellingham, con 5 ocasiones creadas durante el encuentro, lideró el juego y demostró una vez más por qué es considerado uno de los jugadores más completos y decisivos del equipo, aportando una asistencia milimétrica que casi culmina en otro gol. Estos datos estadísticos, verificados por Opta y confirmados en múltiples análisis, subrayan la eficacia y el dinamismo del Real Madrid en momentos cruciales. Vinicius Jr., por su parte, no solo capitaneó al equipo, con una entrega que ha sido elogiada por todos los expertos, sino que también se erigió como el líder moral en un partido que estuvo marcado por episodios de violencia en las gradas. Con una actuación que destacó por su movilidad y capacidad para desbordar, Vinicius se mostró como el jugador que, a pesar de haber sido históricamente objeto de insultos, supo alzar la voz y denunciar en primera persona los gestos racistas. Es fácil apoyar cuando te toca de cerca, Vinicius sabe lo que es ser el blanco de insultos y por eso actúa, afirmó un compañero en la zona mixta, subrayando la importancia de su acción. La actuación de Vinicius, que incluyó una versión completa en la banda y un papel activo en la presión defensiva, fue fundamental para contrarrestar los efectos del episodio y para mostrar que el verdadero liderazgo no solo se mide en goles, sino la capacidad de inspirar y proteger a sus compañeros. En el área de la portería, Courtois, a pesar de estar recuperándose de una lesión que lo mantuvo alejado de su mejor versión durante 9 meses, demostró que sigue siendo uno de los pilares del equipo. Con paradas clave ante un Barrenechea inspirado y un remate de cabeza de Lenormand, el ucraniano volvió a recordar por qué es considerado uno de los mejores porteros del mundo. Un comentarista de Movistar destacó que, cuando Courtois juega en su mejor forma, es prácticamente imbatible, sus reflejos y su capacidad para desactivar la presión rival son extraordinarios. Esta actuación, junto con la de otros jugadores como Lunin, quien firmó una exhibición que avivó el debate sobre la competencia en la portería, evidenció que, a pesar de las tensiones fuera del campo, el Real Madrid mostró un rendimiento sólido y comprometido en el terreno de juego. La polémica también puso de relieve el papel de Raúl Asensio, el central canario que fue el blanco de los insultos en la grada. Visiblemente afectado por los cánticos ofensivos, Asensio tuvo que ser sustituido en el minuto 45, y su ausencia generó una respuesta inmediata en el túnel de vestuarios. El hecho de que, en pleno partido, un jugador se vea obligado a abandonar el campo por la presión emocional de recibir insultos y gestos racistas es un recordatorio contundente de las heridas que aún persisten en el fútbol español. Aunque Asensio evitó pronunciar declaraciones en redes sociales, su silencio y la conmoción que se percibió en su rostro fueron evidentes para todos los presentes. La decisión del árbitro de detener el encuentro, junto con la posterior intervención de la Federación, ha sido interpretada como un avance en la lucha contra el odio y el racismo, pero también como una muestra de que la protección de los jugadores aún es un desafío que requiere de respuestas más inmediatas y consistentes. La respuesta de la Federación, que en menos de 24 horas impuso sanciones ejemplares, el cierre parcial de la grada de animación de Anoeta durante 2 partidos, una multa de 7.000 euros a la Real Sociedad y la anulación de la inscripción del socio agresor ha sido ampliamente comentada en medios internacionales. Este protocolo de actuación, activado tras años de críticas por la lentitud en casos anteriores, se presenta como una respuesta contundente y necesaria ante un episodio que ha encendido la ira y la indignación en todo el mundo.
Sin embargo, este rápido accionar ha sido interpretado por algunos como una reacción impulsada más por la presión mediática y el temor a las sanciones de la UEFA que por un compromiso genuino con la erradicación del racismo en el fútbol. Es un paso en la dirección correcta, pero debe ser parte de una política constante y no de medidas reactivas que solo se aplican cuando la presión es insostenible, comentó un experto en ética deportiva, haciendo hincapié en la necesidad de que las instituciones actúen de forma preventiva y no solo reactiva. El episodio en Anoeta ha reavivado un debate que lleva años latente en el fútbol español, la hipocresía y los dobles estándares en la aplicación de las sanciones ante comportamientos racistas y de odio. Mientras que en algunos estadios se han reportado incidentes similares sin que se tomaran medidas contundentes, en este caso la federación no dudó en actuar con rapidez y severidad. Esta diferencia en el tratamiento de los casos ha sido motivo de críticas por parte de asociaciones antirracistas y de numerosos exjugadores, quienes señalan que solo se reacciona cuando la presión internacional y mediática alcanza niveles insostenibles, y eso pone en riesgo la credibilidad de las instituciones que deben proteger a los jugadores y garantizar un ambiente de respeto en el deporte. La pregunta que queda en el aire es si este cambio en el accionar institucional es real y sostenible, o si se trata simplemente de un gesto para calmar a la opinión pública. Lo que sí es innegable es que, a medida que el fútbol sigue evolucionando, la lucha contra el odio y el racismo debe convertirse en una prioridad constante, y no en una reacción tardía a episodios aislados. El impacto de este suceso se extiende también a la imagen del club local, la Real Sociedad, que ha tenido que enfrentar no solo las consecuencias deportivas de su derrota, sino también el daño a su reputación como institución familiar y respetuosa. El presidente Joaquín Aperribay se vio en la obligación de pronunciarse, afirmando que no somos así, una minoría no nos representa, y anunciando que se reforzarán los controles de acceso y se colaborará estrechamente con asociaciones antirracistas para evitar que hechos como este se repitan. Estas medidas, aunque necesarias, no borran del todo el impacto negativo que han tenido los cánticos y gestos ofensivos en la imagen del club, y hacen que el debate sobre la responsabilidad de los aficionados y la necesidad de educar a las nuevas generaciones de seguidores se vuelva más urgente que nunca. En el terreno de juego, a pesar de los episodios fuera del campo, el Real Madrid supo concentrarse y dar un paso firme hacia la final de la Copa del Rey. Con un gol decisivo de Endrick, un joven de apenas 19 años que ya se perfila como una de las grandes promesas del club, y con actuaciones destacadas de jugadores como Vinicius Jr., quien capitaneó el equipo con una determinación que muchos comparan con la de los grandes líderes históricos, el conjunto blanco mostró que, a pesar de las dificultades, la calidad y la ambición siguen presentes. Jude Bellingham, que lideró el juego con 5 ocasiones creadas, demostró por qué se le considera uno de los mediocampistas más completos y decisivos de la actualidad, aportando una asistencia milimétrica que casi culmina en otro gol. Estos datos, confirmados por fuentes oficiales y análisis de expertos, subrayan la importancia de un equipo que sabe reinventarse y que, incluso en medio de episodios de violencia y controversia, se centra en su objetivo de volver a la cima. La actuación de Real Madrid no solo se quedó en el resultado, sino que también dejó una lección sobre la resiliencia y la capacidad para superar la adversidad. Mientras los cánticos de odio y las sanciones volvían a reabrir viejas heridas en el fútbol español, los jugadores demostraron que el espíritu de lucha y la cohesión de equipo pueden contrarrestar incluso las situaciones más tensas. La respuesta de Ancelotti, al proteger a sus jugadores y exigir un ambiente de respeto en el campo, se convirtió en un ejemplo de liderazgo y de compromiso con los valores fundamentales del deporte. Su mensaje fue claro: la grandeza no se construye solo con goles y victorias, sino también con la capacidad de enfrentar el odio y la violencia con determinación y solidaridad. En palabras de Ancelotti, en el fútbol, como en la vida, debemos aprender a levantarnos ante la adversidad y a convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer y para demostrar que el respeto y la unidad son los pilares que sostienen a un equipo. Este mensaje, que resonó en cada rincón del Santiago Bernabéu, dejó claro que, a pesar de la tensión y la controversia, el Real Madrid sigue comprometido con su legado y con su misión de competir al más alto nivel. La polémica generada por los cánticos y gestos ofensivos, sin embargo, sigue siendo un recordatorio doloroso de que el camino hacia un fútbol libre de odio aún es largo. Los insultos dirigidos a Raúl Asensio y las imitaciones de gestos racistas contra Vinicius Jr. no son incidentes aislados, sino parte de un problema estructural que afecta a múltiples niveles del deporte. Las sanciones impuestas por la Federación, aunque ejemplares en esta ocasión, deben servir de llamado a la acción para que las instituciones actúen de manera constante y proactiva, garantizando que ningún jugador, sin importar su trayectoria o su estatus, tenga que sufrir el peso del odio de una minoría de aficionados. Este episodio, cargado de simbolismo y de una amarga ironía, evidencia que mientras algunos actores del fútbol siguen celebrando la diversidad y la lucha contra el racismo, otros permanecen rezagados en actitudes que perpetúan viejos prejuicios.
La presión sobre las instituciones para que apliquen las reglas y mirar colores es inmensa, y cada decisión que se tome en este ámbito tendrá repercusiones no solo en el terreno deportivo, sino también en la imagen del fútbol español a nivel internacional. La UEFA, en varias ocasiones, ha enfatizado que la credibilidad de la competición depende de la aplicación rigurosa y equitativa de las normativas, y el reciente caso en Anoeta es un recordatorio contundente de que la lucha contra el racismo y la violencia en el deporte debe ser incesante. Si en el próximo partido en el Bernabéu un sector de los aficionados vuelve a repetir cánticos ofensivos, las sanciones no dudarán en aplicarse con igual dureza, pues la integridad del deporte y el respeto hacia todos los jugadores son innegociables. En medio de toda esta controversia, el Real Madrid, a pesar de las tensiones exteriores, logró encaminar su partido hacia una victoria que lo acerca a la final de la Copa del Rey. El desempeño de sus estrellas, la cohesión mostrada en el campo y la capacidad para convertir momentos de incertidumbre en oportunidades son las señales de que el equipo sigue siendo un gigante del fútbol, dispuesto a reinventarse y a superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La actuación de Endrick, el joven prodigio que con su gol demostró que el futuro del club está en manos de las nuevas generaciones, y la solidez de Vinicius Jr., que al alzar la voz en defensa de la igualdad y el respeto se convirtió en un emblema de lucha, son testimonios de que la pasión y la determinación pueden reescribir la historia, incluso los momentos más oscuros. Mientras tanto, los debates en medios y redes sociales continúan. Algunos analistas destacan que la decisión de despedir a jugadores o sancionar a clubes en casos de violencia y racismo ha sido históricamente tardía, y que el reciente episodio en Anoeta podría ser solo el primer paso hacia una transformación real en la forma en que se gestionan estos comportamientos en el fútbol español. Otros argumentan que la rapidez con la que se aplicaron las sanciones en esta ocasión es un indicativo de que, tras años de críticas, finalmente se está tomando en serio el problema y se está actuando con la contundencia que merece. Sin embargo, el consenso general es que, aunque la sanción a la Real Sociedad es un avance, no es suficiente por sí sola para erradicar un problema que ha estado presente durante décadas, y que se requieren cambios estructurales tanto en la gestión de los eventos deportivos como en la educación y concienciación de los aficionados. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, no dudó en condenar públicamente los hechos, afirmando que no somos así, una minoría no nos representa y anunciando medidas adicionales para reforzar los controles en los accesos al estadio, así como una colaboración estrecha con asociaciones antirracistas. Estas declaraciones, aunque destinadas a reparar la imagen del club, también reflejan el dolor de una institución que se ve afectada por las actitudes extremas de algunos de sus seguidores. La lucha contra el racismo en el fútbol requiere no solo sanciones ejemplares, sino también una transformación cultural que empiece en la base y se extienda a todos los niveles, desde la formación de los jóvenes aficionados hasta la gestión de los partidos y la toma de decisiones en las instituciones deportivas. La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza la reacción de los jugadores. Raúl Asensio, quien fue blanco directo de los cánticos ofensivos, se vio obligado a abandonar el campo, y su silencio posterior, aunque comprensible por el shock y el dolor, habla de la magnitud del impacto que este tipo de actitudes puede tener en la salud emocional de un deportista. Mientras tanto, Vinicius Jr., que históricamente ha sido objeto de insultos y de actitudes racistas, utilizó este episodio para alzar la voz en defensa de la igualdad y para denunciar públicamente el racismo, convirtiéndose en un faro de solidaridad y en un ejemplo a seguir. La forma en que Vinicius reaccionó, transformándose de víctima a líder, ha sido ampliamente elogiada y sirve como recordatorio de que la lucha contra el odio debe ser constante y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad para convertir la adversidad en una oportunidad para inspirar a otros. Por otro lado, el rendimiento en el campo del Real Madrid, a pesar de la controversia, ha sido sólido. El joven Endrick, con su gol decisivo, y la actuación inspiradora de Vinicius Jr., que se destacó tanto en la ofensiva como en la presión defensiva, han demostrado que, en el terreno de juego, el equipo sabe cómo responder a los desafíos. Jude Bellingham, que lideró la creación de jugadas con 5 ocasiones generadas, y la intervención destacada de Lunin, quien desafió a Courtois en un duelo de titanes, evidencian la capacidad del equipo para combinar experiencia y juventud. Cada uno de estos datos, verificados por informes de medios especializados como ESPN y análisis de Opta Sports, subraya que, a pesar de las tensiones exteriores, el Real Madrid sigue siendo un equipo capaz de superar obstáculos y de construir un futuro sólido. El tema de la gestión de la violencia en las gradas también ha abierto un debate sobre el papel de las instituciones deportivas y la necesidad de una acción preventiva. La rapidez con la que la Federación actuó en esta ocasión aplicando sanciones en menos de 24 horas es un avance, pero muchos expertos sostienen que es necesario un cambio de paradigma en la forma en que se abordan estos incidentes. La credibilidad de las instituciones depende de que las reglas se apliquen sin distinción, sin mirar colores ni favorecer a unos sectores sobre otros.
Si en el próximo partido en el Bernabéu un sector de la grada madridista decide repetir cánticos ofensivos, la misma severidad de sanciones deberá aplicarse para garantizar que la igualdad ante la ley sea una realidad palpable en cada evento deportivo. En medio de esta vorágine de emociones, datos y debates, queda la pregunta latente sobre el futuro del fútbol español y sobre la forma en que se gestionarán estos episodios en el futuro. El caso de los cánticos de odio y de los gestos racistas en Anoeta es un recordatorio doloroso de que, aunque se han dado pasos importantes, aún queda mucho por hacer para erradicar comportamientos inaceptables en el deporte. La experiencia de Vinicius Jr., el dolor de Raúl Asensio y la indignación generalizada son señales de que la lucha contra el racismo en el fútbol no es solo una cuestión de sanciones, sino de un cambio cultural profundo que involucre a aficionados, clubes, árbitros y federaciones. En este sentido, la intervención rápida en este caso es un avance, pero debe ser la excepción y no la regla. El Real Madrid, mientras tanto, sigue adelante con su proyecto deportivo, consciente de que cada decisión y cada ficha de la plantilla forman parte de un plan a largo plazo para recuperar su hegemonía en el fútbol europeo. La salida de Lewandowski, aunque polémica, se enmarca en una estrategia de renovación que busca integrar la experiencia con la vitalidad de las nuevas generaciones. La apuesta por la juventud, la integración táctica y la necesidad de adaptarse a un entorno en constante evolución son los pilares sobre los que se está construyendo el futuro del club, y cada cambio, por doloroso que parezca, es parte del proceso necesario para volver a escribir la historia. El ambiente en el Santiago Bernabéu, con la afición dividida entre la nostalgia por lo que fue y la esperanza de un futuro renovado, es el reflejo de un momento decisivo en el fútbol español. Cada minuto del partido, cada grito de aliento y cada debate en las redes sociales son testimonio de la pasión que despierta este deporte y de la responsabilidad de todos los involucrados para garantizar que el fútbol se convierta en un espacio de respeto y de unidad. La apuesta por la justicia, la equidad y el respeto mutuo es el camino que debe seguirse, y es responsabilidad de las instituciones, de los clubes y de los aficionados asegurarse de que cada acción que se lleve a cabo en el terreno de juego y en las gradas refleje esos valores. Mientras nos adentramos en una nueva etapa de la Copa del Rey, el futuro del fútbol español se escribe con cada decisión, con cada sanción y con cada victoria en el campo. Los dilemas éticos, los debates sobre la igualdad y la lucha contra el racismo se entrelazan con la pasión por el deporte y con la búsqueda constante de la excelencia. El Real Madrid, con su legado histórico y su inquebrantable espíritu de lucha, se lanza a este desafío con la convicción de que el cambio es posible y que la grandeza se construye también en medio de la adversidad. La jornada del 27 de febrero de 2025 en Anoeta es, sin lugar a dudas, un hito en el que se han puesto de manifiesto tanto las virtudes como las debilidades del fútbol español. La victoria del Real Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey es motivo de celebración, pero los episodios de odio y de violencia verbal en las gradas nos recuerdan que aún queda un largo camino por recorrer. La sanción impuesta a la Real Sociedad es una respuesta contundente, pero también un llamado a la reflexión sobre la necesidad de cambiar la cultura de tolerancia hacia el racismo en el deporte. Mientras algunos celebran el triunfo en el campo, otros claman por una acción más constante y proactiva que garantice que ningún jugador o aficionado tenga que sufrir insultos y actitudes deshumanizantes. La polémica, las cifras y los nombres Lewandowski, Asensio, Vinicius, Ancelotti, Aperribay, entre otros, se han convertido en parte de un relato complejo en el que el deporte y la sociedad se entrelazan, en el que cada acción tiene repercusiones que van más allá del marcador. La responsabilidad de actuar de manera rápida y efectiva ante el racismo es una tarea que compete a todos, y este episodio es un claro recordatorio de que la lucha por un fútbol más justo y respetuoso debe ser constante. La historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no se logran de la noche a la mañana, pero cada paso, por pequeño que parezca, es un avance hacia un futuro en el que el odio y la violencia sean erradicados de una vez por todas. En este ambiente de tensión, emoción y esperanza renovada, el Real Madrid sigue adelante con su proyecto, consciente de que cada decisión, cada ficha de la plantilla y cada estrategia implementada son parte de un plan mayor para volver a conquistar la cima. La salida de Lewandowski, aunque dolorosa para muchos, es el inicio de una transformación que busca integrar la experiencia con la juventud, que apuesta por la unidad y que se niega a permitir que el odio y la violencia empañen el legado de un deporte que, en su esencia, es sinónimo de pasión, respeto y superación. La tensión se mantiene en cada rincón del mundo del fútbol, y mientras esperan las próximas decisiones y se analizan cada uno de los datos verificados, queda la certeza de que el futuro se escribe con la tinta del compromiso, la innovación y el deseo de construir un deporte en el que la igualdad y el respeto sean la norma. Los aficionados, que han visto como en otras ocasiones se han tardado años en actuar, exigen que la justicia se aplique de manera inmediata y sin distinciones, para que el mensaje sea claro: el racismo y el odio no tienen cabida en nuestro deporte, y las instituciones deben actuar con firmeza para proteger a todos los involucrados.
Así, en medio de un partido que pasó de ser una competición deportiva a convertirse en un escenario de debate ético y social, el mensaje final resuena con fuerza en cada corazón. El Real Madrid, a pesar de los desafíos y de las controversias, sigue comprometido con la excelencia y con la construcción de un futuro en el que el respeto y la unidad sean los pilares fundamentales. La victoria en Anoeta es solo un paso en un largo camino, y cada decisión tomada hoy es la semilla de una transformación que promete dar frutos en el futuro. Mientras nos despedimos de esta crónica, queda la invitación para que sigas de cerca cada detalle y cada avance en esta apasionante travesía hacia la final de la Copa del Rey y hacia un futuro en el que el fútbol se levante como un ejemplo de respeto y de unidad. No olvides apoyarnos, suscribiéndote a nuestro canal y dejando tu like, porque aquí seguiremos trayéndote las noticias de última hora y el desarrollo importante de los blancos. La historia continúa, la tensión no se disipa, y cada minuto, cada jugada y cada decisión nos acerca más a ese futuro incierto pero lleno de esperanza. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Noticias del Bernabéu, seguimos brindándole noticias de última hora y desarrollo importante de los blancos. Nos vemos en el próximo video.